El frío corredor del castillo, donde las pesadas puertas de los aposentos del rey Alfa se cerraron de golpe detrás de Mirelle, dejándola sola bajo la vacilante luz de las antorchas. Su mundo se ha derrumbado y sus ojos están llenos de lágrimas después de ver a la que tomó su lugar sobre las pieles. Una omega marginada, marcada por su manada como estéril y poseedora de una loba fantasmal y silenciosa, huye de la civilización. Se adentra en el antiguo bosque donde las ramas de los pinos se entrelazan como dedos esqueléticos, protegiéndola de la fría mirada de la luna. De la impenetrable espesura, acompañado de un zumbido bajo y vibrante, emerge él, Orión, el rey lobo de las tierras olvidadas. Su enorme cuerpo está cubierto por las cicatrices de batallas pasadas y sus ojos dorados arden con un fuego primario que atraviesa el alma. En el refugio silencioso bajo un saliente de roca, entre el aroma a pino y humo de leña, el severo Alfa toca el rostro de Mirelle. Él no ve un defecto. Siente una tormenta oculta y la fuerza de una semilla que espera el fuego. El silencio es roto por los aullidos desafiantes de una manada rival. Orión acepta la pelea, convirtiéndose en un torbellino de músculo y furia, defendiendo su territorio y a la mujer que ha elegido como suya. En medio del caos de la batalla y el brillo del acero de los cazadores, Mirelle encuentra su verdadera esencia. Su loba, dormida durante años, despierta no para la matanza, sino para la curación, llenando sus manos con un brillo sobrenatural y una paz profunda. La toma final, con el telón de fondo de un amanecer que se abre paso a través del humo de los fuegos, dos figuras permanecen juntas. Ya no son parias, sino un solo ser, el Alfa y su sanadora, que encontraron su hogar en el corazón de la libertad salvaje. El chasquido agudo de la puerta de la cámara del rey Alfa, al cerrarse detrás de Mirelle, no fue simplemente el sonido de la madera contra el marco. Fue el golpe definitivo que derrumbó su mundo. Cada paso resonante que daba por el largo y frío corredor se sentía como una piedra cayendo en un abismo. Los grandes tapices que representaban antiguas cacerías y triunfos de la manada, normalmente una fuente de orgullo, ahora parecían burlarse de ella. Sus colores vibrantes parecían opacos y sin vida bajo la vacilante luz de las antorchas. Le dolía el pecho, no con un dolor físico, sino con un vacío aplastante, como si su propio núcleo hubiera sido vaciado y dejado hueco. El dolor crudo y primario del rechazo era una bestia con garras que le desgarraba por dentro, peor que cualquier herida física. Intentó racionalizar, discutir con la imagen grabada en su mente. Astrid, envuelta en las pieles de Davon, con sus dos ojos oscuros brillando, con una satisfacción posesiva que había sido para Mirelle. Pero no había forma de racionalizar el aroma, la prueba innegable de intimidad que flotaba en el aire como un perfume nocivo. La propia loba de Mirelle, un susurro tímido, casi imperceptible dentro de ella, se había encogido. Un gemido bajo y lastimero que solo ella podía oír. Era un dolor fantasma, un recordatorio constante de su incompletitud, un marcado contraste con la presencia robusta y vibrante que otros cambiantes sentían dentro de sí mismos. ¿Cómo podía competir con una beta cuya loba cantaba con un poder vibrante, cuyo cuerpo prometía un terreno fértil para la próxima generación de alfas? Ella era Mirelle, la omega estéril, aquella cuya loba apenas se movía, cuyo aroma era apagado, cuyo tacto no contenía la chispa del vínculo sagrado. Los miembros de la manada con los que se cruzaba, sus rostros una mezcla borrosa de sombras y miradas esquivas, confirmaban sus peores temores. Su silencio era ensordecedor, sus miradas rápidas, casi compasivas, una punzada aguda. Lo sabían, lo habían sabido todo el tiempo. El zumbido silencioso de sus vidas simplemente había continuado sin problemas alrededor de su devoción ciega. Había sido un fantasma entre ellos. Su corazón se aferraba a una fantasía mientras la realidad ya había cambiado, dejándola varada. El aire fresco de la noche fue un shock contra su rostro surcado de lágrimas cuando salió de la fortaleza. La magnífica estructura, usualmente un faro de seguridad y pertenencia, ahora se sentía como una prisión. La luna llena, una vez símbolo de esperanza y unidad para la manada, ahora colgaba en el cielo como un ojo frío y sentencioso,
iluminando su vergüenza para que todos la vieran. Se ajustó más su gastada capa, como si su escasa tela pudiera protegerla de la luz penetrante, del juicio silencioso que emanaba de cada sombra. ¿A dónde ir? Su pequeña vivienda, enclavada al borde de las tierras de la manada, se sentía demasiado cerca, demasiado llena de los ecos de un amor que nunca fue realmente suyo. Cada colcha hecha a mano, cada hierba cuidadosamente cultivada, cada momento tranquilo que había pasado soñando con un futuro con Daven, ahora se sentía contaminado, envenenado por la verdad. No podía enfrentarlo, no todavía, no con esta herida abierta y sangrante en su pecho. El instinto, un impulso primario que rara vez se permitía, la empujó hacia las partes más salvajes del bosque, más allá de las familiares marcas de olor de la manada. Necesitaba perderse, volverse una con las sombras, despojarse de la piel de la omega rechazada, aunque solo fuera por unas horas. Los imponentes pinos, con sus ramas entrelazadas como dedos nudosos, ofrecían un dosel de anonimato, un refugio del duro resplandor de la luna. Su aroma, agudo y resinoso, era un antídoto limpio para la dulzura empalagosa de la traición que aún se aferraba a sus sentidos. A medida que se adentraba, los sonidos de la manada, los aullidos lejanos de las patrullas, el murmullo de voces de la aldea, el ritmo constante de la vida, se desvanecían en un zumbido indistinto. Aquí, el bosque hablaba un idioma diferente. El susurro de criaturas invisibles, el murmullo del viento entre las hojas antiguas, el suave crujido de las agujas de pino bajo sus botas gastadas. Cada paso era un intento de huir del dolor, de huir del peso sofocante de su propia insignificancia. Ella era Mirelle, la silenciosa, la que nunca desafiaba, nunca exigía, siempre daba. Su papel en la manada siempre había sido claro: cuidar a los enfermos, recolectar hierbas, ofrecer consuelo donde fuera necesario. Su naturaleza tranquila, su falta de una loba dominante, la habían relegado a la periferia, una presencia útil pero fácil de ignorar. Lo había aceptado, incluso lo había abrazado, creyendo que su lealtad gentil eventualmente sería vista, apreciada, correspondida. ¡Qué tonta! El camino se hizo más estrecho, menos transitado, llevándola más adentro de una espesura de robles retorcidos y arbustos espinosos. El aire se volvió más pesado, más denso, cargado con un tipo diferente de energía. El aroma familiar de su propia manada había desaparecido, reemplazado por algo más salvaje, indómito. Era un olor antiguo, terrenal, teñido de ozono y algo más, algo intensamente almizclado y profundamente animal. Le erizó la piel, levantando los finos vellos de sus brazos, un escalofrío recorrió su espalda que no tenía nada que ver con el frío. Este no era el aroma de su manada. Esto era algo completamente diferente, algo formidable. Se le cortó la respiración. Su loba, la parte silenciosa, casi dormida de ella, se agitó por primera vez en mucho tiempo, no con un gemido, sino con un zumbido bajo y vibrante. Fue una sensación extraña, una mezcla de miedo primario y una atracción inquietante e innegable. Sus sentidos se agudizaron. El susurro de las hojas parecía más fuerte, el chasquido de una ramita más pronunciado. Podía sentir la tierra bajo sus pies, el suelo frío y húmedo filtrándose a través de sus botas, conectándola con algo antiguo y crudo. Un gruñido bajo, profundo y gutural, rasgó el silencio, vibrando hasta en sus huesos. No era el gruñido juguetón de un compañero de manada, ni el gruñido de advertencia de un lobo territorial de patrulla. Esto era algo más antiguo, más poderoso, imbuido de una autoridad cruda e indómita que hizo que sus instintos gritaran peligro y algo más, algo irresistible. Mirelle se congeló, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus ojos, abiertos y dilatados en la penumbra, se movían de un lado a otro, tratando de penetrar las densas sombras. El gruñido había venido de una cercanía imposible, de detrás del tronco nudoso de un roble antiguo, envuelto en un pesado musgo. Podía sentir sus vibraciones en la tierra, en el aire mismo que la rodeaba.
Era un sonido que exigía atención, que exigía respeto, que prometía tanto un poder inmenso como una destrucción potencial. Ya no solo huía de su dolor, se estaba adentrando en algo completamente nuevo, completamente desconocido. Y mientras el gruñido se profundizaba, una sombra se desprendía de la oscuridad más profunda del bosque. Mirel se dio cuenta de que no había tropezado con un refugio, sino con un tipo diferente de tierra salvaje. Una tierra salvaje que albergaba a un alfa como ningún otro que hubiera conocido, y cuyos ojos, incluso en la tenue luz de la luna, ardían con una intensidad que prometía consumirla. El gruñido no había sido una advertencia, fue una declaración. Vibró hasta en los huesos de Mirel, una cuerda primigenia que resonaba en las profundidades de la tierra misma. La sombra se materializó, desprendiéndose del roble antiguo, y lo que emergió era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza. Era inmenso, se alzaba sobre ella, su silueta enmarcada por la cruda e implacable luz de la luna. Cada línea de su cuerpo, incluso en la penumbra, hablaba de un poder crudo y desenfrenado, una gracia peligrosa que la aterrorizaba y la mantenía cautiva. Su aroma la golpeó a continuación, un potente cóctel de pino, tierra húmeda y un almizcle animal innegablemente salvaje, sangre vieja y el leve y electrizante toque de ozono. Era diferente a cualquier aroma que hubiera encontrado en su propia manada, un aroma más profundo y antiguo que hablaba de soledad y naturaleza indómita. Era el aroma de un depredador alfa, una criatura forjada en el corazón del bosque, no contaminada por las comodidades más suaves de la civilización. Sus propios sentidos, embotados por su estado sin loba, de repente se agudizaron, cada terminación nerviosa hormigueando con una mezcla de miedo y una extraña atracción casi magnética. Su loba fantasma, usualmente un gemido, ahora dejó escapar un zumbido bajo e involuntario, una vibración silenciosa que resonó en lo profundo de su pecho. Él entró completamente en la luz de la luna, y Mirel jadeó, un sonido ahogado perdido en el vasto silencio del bosque. Estaba lleno de cicatrices, no solo con las marcas superficiales de escaramuzas, sino con líneas profundas y gruesas que surcaban su rostro y brazos, desapareciendo bajo el cuero oscuro y rasgado de su túnica. Cada cicatriz contaba una historia de batallas brutales, de supervivencia contra probabilidades imposibles. Su cabello, una maraña de negro medianoche, caía sobre una frente perpetuamente fruncida, proyectando sus ojos en una sombra más profunda. Pero incluso en la sombra, ardían. Eran del color del oro fundido, reflejando la luna con una intensidad que parecía perforar su alma, despojándola de sus defensas, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Él era la encarnación de cada cuento con moraleja, cada leyenda susurrada sobre los alfas que vivían más allá de los territorios conocidos, aquellos que habían rechazado la vida estructurada de las manadas, eligiendo en su lugar la libertad salvaje e indómita de los lugares olvidados. Era el rey lobo de las pesadillas y los deseos susurrados, aquel del que las madres advertían a sus crías, pero cuyo espíritu indómito secretamente las emocionaba. Estás perdida. Su voz retumbó, un sonido profundo y grave que parecía emanar de la tierra misma bajo sus pies. No era una pregunta, sino una afirmación imbuida de una autoridad que no dejaba lugar a dudas ni argumentos. Mirel descubrió que no podía hablar. Su garganta estaba completamente seca, su lengua pesada. La traición en los aposentos de Daven, la humillación de ser la Omega ignorada, palidecía en comparación con la abrumadora presencia de este alfa. Él era peligro, indómito y absoluto, pero había algo más en su mirada, un destello de algo que no podía descifrar del todo. Curiosidad, reconocimiento. Perdida, repitió, dando un paso lento y deliberado más cerca. El aire crepitaba a su alrededor, denso con su potente aroma, una embriagadora mezcla de advertencia y atracción. Se movía con la gracia silenciosa de un cazador, cada músculo contrayéndose y relajándose con un poder fluido. O desterrada. Las palabras, aunque simples, atravesaron su compostura cuidadosamente construida. Él lo vio.
Vio su vergüenza, su rechazo, expuestos en el bosque iluminado por la luna. Sus ojos, aún escociendo por las lágrimas no derramadas, se encontraron con los de él. No había piedad en ellos, ni condescendencia, solo una intensidad cruda y evaluadora que la hizo querer instintivamente esconderse, encogerse en las sombras. Pero no podía. Su mirada la mantenía cautiva, un desafío silencioso que exigía que se mantuviera firme, por muy frágil que fuera. Yo, su voz fue un mero graznido, apenas audible. El sonido pareció romper el hechizo, y él inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara un eco lejano. Tu aroma es apagado. Observó, sus ojos dorados entrecerrándose, trazando el contorno de su rostro, luego recorriendo su esbelta figura. No era un juicio, simplemente una observación, pero se sintió como una herida fresca, sin loba. La palabra no dicha flotaba pesadamente en el aire entre ellos, sin marca de manada. Él lo sabía. Vio la verdad de su existencia, su estatus de paria, una anomalía incluso entre los omegas. La humillación que había sentido momentos antes se reavivó, ardiendo caliente y aguda. Era un defecto, una carga, indigna de un vínculo, indigna de protección. La traición de Daven, aunque dolorosa, había sido una ofensa personal. La observación de este alfa era una condena de su propio ser. Soy Mirel, logró decir encontrando una pizca de desafío en algún lugar profundo de su interior. No estoy perdida. La mentira supo amarga en su lengua, pero no se acobardaría. No del todo. Una risa baja, áspera como la grava, escapó de sus labios. Fue un sonido que resonó entre los árboles. Un sonido a la vez inquietante y extrañamente irresistible. Tu aroma cuenta una historia diferente, Mirel. Habla de un alma a la deriva, de un corazón herido, y el camino que recorres conduce a mi territorio, su territorio. Las palabras fueron un crudo recordatorio de su transgresión. Había vagado más allá de lo familiar, más allá de la seguridad de lo que creía que era su hogar, y había tropezado con el dominio de un alfa solitario, del que se rumoreaba que era tan feroz e inflexible como las propias montañas. No quise entrar sin permiso. Tartamudeó, su mirada cayendo al suelo oscuro y rico bajo sus pies. El aroma a pino y tierra era más fuerte aquí, casi abrumador. Dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvo alarmantemente cerca. Podía sentir el calor que irradiaba de su enorme cuerpo, oler su potente y salvaje esencia. Era un aroma que la repelía y la atraía a la vez, una paradoja vertiginosa que le hacía dar vueltas la cabeza. Extendió una mano, llena de cicatrices y poderosa, y Mirel se estremeció, esperando un golpe, un empujón brusco, un rechazo. Pero sus dedos simplemente apartaron un mechón de cabello de su rostro. Su tacto fue sorprendentemente suave, inesperadamente cálido. El breve contacto envió una sacudida, no de miedo, sino de energía cruda e indómita a través de ella. Su piel se erizó, un calor floreció donde las yemas de sus dedos habían rozado su sien. Su loba fantasma, usualmente tan silenciosa, pulsó con una conciencia repentina e innegable. No era la resonancia dulce y reconfortante de un compañero predestinado, sino algo más salvaje, más antiguo, un reconocimiento de algo primario y profundo. Sus ojos dorados, que habían sido tan agudos, se suavizaron casi imperceptiblemente mientras observaban su reacción. Una extraña expresión parpadeó en sus rasgos rudos, algo parecido a la sorpresa, quizás incluso un toque de asombro. Llevas el aroma de las cenizas, murmuró, su voz ahora más baja, casi un susurro, pero aún resonante de poder y algo más, algo resiliente, como una semilla esperando el fuego. Mirelle lo miró, hipnotizada por la intensidad de su mirada, por la inesperada gentileza de su tacto. Cenizas. Así es como se sentía, quemada, desechada. Pero una semilla esperando el fuego. ¿Qué podría significar eso? Toda su vida le habían dicho que estaba incompleta, estéril, sin loba, pero este temible alfa, cuya sola presencia dominaba el bosque, veía algo más. Retiró la mano,
y el calor permaneció en su piel, un toque fantasma. El aire entre ellos zumbaba con una tensión no expresada, un frágil puente construido sobre el miedo, la curiosidad y una innegable chispa primigenia. Dime, Mirel del aroma apagado, ordenó, su voz recuperando su resonancia más profunda, aunque todavía teñida de esa nota curiosa. ¿Por qué tu corazón sabe a traición? ¿Y por qué vagas sola en el dominio de una bestia? La pregunta flotaba pesadamente en el aire, un desafío y una invitación. No la estaba despidiendo, estaba exigiendo su verdad. Y mientras la luna subía más alto, proyectando sombras largas y crudas a través de los árboles antiguos, Mirel se dio cuenta de que estaba en un precipicio. Podía huir, intentar volver sobre sus pasos hacia una manada que ya no la quería, o podía contarle su historia al alfa lleno de cicatrices de la naturaleza, y quizás, solo quizás, encontrar un refugio inesperado en el corazón del peligro mismo. Su mirada se encontró con la de ella, una promesa tácita de salvación o aniquilación, y Mirel se encontró tambaleándose en el borde, atraída inexorablemente más cerca del fuego en sus ojos. La pregunta del alfa flotaba en el aire iluminado por la luna, pesada y aguda, exigiendo una respuesta que Mirel no estaba segura de poseer. ¿Por qué su corazón sabía a traición? ¿Por qué vagaba en el dominio de una bestia? La verdad era un nudo enredado de vergüenza y dolor crudo, demasiado vulnerable para articular, pero sus ojos dorados, ardiendo con un fuego antiguo, la obligaron. Podía sentir el latido incesante de su propio corazón, un ritmo frenético contra sus costillas, haciendo eco del pulso salvaje del bosque a su alrededor. El aroma a pino y tierra húmeda se mezclaba con su potente e indómito almizcle, una combinación vertiginosa que la anclaba y la desorientaba a la vez. Mi corazón sabe a cenizas. Mirel finalmente logró decir, su voz un susurro quebradizo, apenas más fuerte que el susurro de las hojas movidas por una brisa invisible. Tragó saliva, la sequedad en su garganta hacía que sus palabras se atascaran. Quemada, desechada. Se arriesgó a mirarlo, preparándose para la inevitable burla, el desdén cómplice que la había seguido toda su vida. Pero su expresión permaneció indescifrable, su mirada inquebrantable, simplemente absorbiendo sus palabras. Soy una omega, continuó, una amarga honestidad tiñendo su tono. Sin loba, estéril, una carga para mi manada. Las palabras usualmente susurradas en los oscuros confines de su propia mente, ahora resonaban en la vasta y abierta naturaleza, despojadas de toda pretensión. El rey Alpha Daven, él iba a ser mi compañero, mi vínculo. Su voz se quebró en la última palabra, la herida fresca de la traición abriéndose de nuevo. Fui a él esta noche para ofrecerle consuelo, para, para dar, pero él ya lo había encontrado en otro lugar, con otra. No necesitaba dar más detalles. El cuadro silencioso en los aposentos de Daven, la mirada triunfante de Astrid, la intimidad casual de la escena, lo decían todo. El alfa ante ella, el centinela silencioso y lleno de cicatrices de la naturaleza, parecía entender. Sus ojos, aunque todavía intensos, no contenían juicio, solo una quietud profunda e inquietante. Era un silencio mucho más profundo que cualquiera que hubiera experimentado con su propia manada, un silencio que no condenaba, sino que simplemente era. Lo sabían. Añadió, el dolor resurgiendo con fuerza renovada. La manada, todos lo sabían, me observaban, dando, esperando, mientras todos ellos ya habían seguido adelante. Sus manos temblaban, y las apretó en puños, clavándose las uñas en las palmas, buscando un dolor diferente para anclarse. No soy nada para ellos, menos que nada, una omega que ni siquiera puede cambiar, cuya loba no es más que un fantasma. Las últimas palabras fueron una confesión, una vida de humillación puesta al descubierto. Su supuesta falta de loba era el núcleo de su vergüenza, la razón por la que era una extraña incluso entre los omegas. Esperaba que él se diera la vuelta, que confirmara su inutilidad con un gruñido de disgusto. En cambio, dio otro paso lento hacia ella, su inmensa presencia llenando su visión,
dominando el aire a su alrededor. ¿Un fantasma, dices? Su voz era un retumbo bajo, desprovisto de su aspereza anterior, casi contemplativo. Bajó la cabeza ligeramente, sus ojos dorados buscando los de ella, ahondando en sus profundidades. No siento ningún fantasma, Myrtle. Siento una profunda quietud, una fuerza silenciosa y un alma que ha sido magullada, sí, pero no rota. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Nadie le había hablado así nunca. Su manada la veía como débil, insignificante. Daven como conveniente y luego desechable. Pero este alfa, esta formidable criatura llena de cicatrices de la naturaleza, veía fuerza. Extendió la mano de nuevo, su gran mano deteniéndose a solo centímetros de su rostro. Esta vez, Myrtle no se estremeció. Observó, hipnotizada, mientras su pulgar calloso rozaba suavemente la marca de una lágrima en su mejilla. Su tacto envió una chispa a través de ella que era a la vez eléctrica y extrañamente tranquilizadora. No era el toque dulce y tierno de un amante, sino el toque firme y poderoso de un antiguo guardián. Tu aroma está apagado, repitió, su mirada aún fija en ella, pero no está ausente. Zumba, bajo y profundo, como una melodía olvidada, como una tormenta que se gesta bajo aguas tranquilas. Hizo una pausa, su pulgar todavía descansando ligeramente sobre su piel, enviando pequeños temblores por todo su cuerpo. Tu loba se esconde, no duerme. La pura imposibilidad de sus palabras le robó el aliento. Su loba se esconde, no duerme. Había estado equivocada toda su vida. ¿Habían estado todos los demás equivocados? El dolor fantasma en su pecho, la sutil vibración que a veces sentía, ¿lo había malinterpretado? ¿Quién eres? Susurró Myrtle, la pregunta escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. Era una súplica desesperada por comprensión, por un nombre que ponerle a este ser aterrador y magnífico que veía más en ella de lo que ella jamás había visto en sí misma. Un destello de algo parecido a una sonrisa sombría tocó las comisuras de su boca, un atisbo fugaz de una emoción raramente mostrada. Mi nombre es Orión, o así me llaman los susurros en las tierras lejanas. Su voz era profunda, resonante, y el nombre Orión se sentía antiguo, poderoso, como el propio bosque. Y soy el alfa de este territorio, el que eligió la soledad sobre la servidumbre, el que se liberó de las cadenas de lo predecible. Orión, el rey lobo de las tierras olvidadas, aquel del que se rumorea que desafió las viejas costumbres, que se labró su propio dominio, feroz e indómito. La revelación se apoderó de ella, escalofriante y emocionante. Había tropezado con el corazón mismo de la leyenda. Hablas de traición, continuó Orión, sus ojos dorados clavados en los de ella. Conozco la traición, conozco el escozor de ser expulsado, de ser considerado indigno por aquellos que dicen liderar. Su voz se endureció, un leve gruñido retumbando en su pecho. Mi propia manada me consideraron demasiado salvaje, demasiado indómito. Intentaron doblegarme, encadenar mi espíritu. Así que los dejé y construí mi propio reino aquí, donde las únicas leyes son las de la naturaleza, y la única lealtad se gana, no se da. Su confesión, cruda y descarnada, trazó un hilo de entendimiento entre ellos. Él, el formidable Orión, también sabía lo que era ser un paria, ser rechazado. Pero a diferencia de ella, no se había marchitado. Se había forjado su propio camino, abrazando su naturaleza salvaje, no rehuyéndola. «Llevas cicatrices», se encontró diciendo Myrtle, su mirada cayendo sobre la intrincada red de líneas en su mejilla, luego trazando la poderosa curva de su mandíbula. Profundas. La mano de Orión se movió, cubriéndola de ella, presionando su palma contra la piel áspera y llena de cicatrices de su mejilla. El calor de su piel, la sorprendente suavidad de su tacto contra su palma, fue una revelación íntima. Las cicatrices cuentan una historia, Myrtle, murmuró, su voz un zumbido bajo contra su mano. Hablan de batallas libradas, de heridas curadas,
No son marcas de vergüenza, sino mapas de supervivencia. Su mirada se encontró con la de ella, un desafío tácito, una invitación a ver sus propias cicatrices, su falta de loba, su esterilidad, su rechazo no como debilidades, sino como testimonios de su resistencia. En ese momento, rodeada por los árboles antiguos y la potente presencia de Orión, Mirella sintió un cambio dentro de ella. Una pequeña, casi imperceptible brasa, que durante mucho tiempo se creyó extinguida, comenzó a brillar. Así que, Mirel de la loba oculta, dijo finalmente Orión, retirando su mano, rompiendo el contacto íntimo, pero dejando una huella de su calor en su piel. Su voz era firme ahora, autoritaria. Estás en mi territorio, llevando el peso de una manada que te descartó y la promesa de una loba que se esconde. ¿Qué harás ahora? Dio un paso atrás, su enorme figura retrocediendo ligeramente hacia las sombras, dándole espacio, pero sus ojos dorados permanecieron fijos en ella, esperando. La pregunta no era solo sobre sus acciones inmediatas, sino sobre su futuro, su propia identidad. El bosque contuvo el aliento, y Mirelle supo, con una certeza que vibró a través de su núcleo despierto, que su vida había cambiado irrevocablemente. No podía volver atrás, pero ¿a dónde podía ir? ¿A la naturaleza, con este alfa lleno de cicatrices que veía un fuego oculto dentro de ella? La elección, aterradora y emocionante, era suya. El aire fresco de la noche, que antes era un bálsamo para los ojos irritados de Mirelle, ahora se agudizó hasta un filo cortante. La pregunta de Orión, ¿qué harás ahora?, resonó, no como una demanda de acción inmediata, sino como un desafío a su propia alma. Regresar a la manada de Daven era volver a una muerte lenta, un desvanecimiento lento y humillante en la oscuridad. Quedarse, quedarse significaba enfrentarse a lo indómito, a lo desconocido, al poderoso alfa que no veía a una omega rota, sino a una loba oculta y una semilla esperando el fuego. Su corazón martilleaba, un salvaje redoble de tambor contra el silencio de los bosques antiguos, desgarrado entre el miedo arraigado a lo salvaje y la desesperada y parpadeante esperanza encendida por sus palabras. Lo miró de verdad, más allá de las formidables cicatrices y el poder crudo, en las profundidades de sus ojos de oro fundido. No había burla allí, ni condescendencia, solo una sabiduría antigua y una percepción desconcertante que atravesaba sus muros cuidadosamente construidos. Había visto su vergüenza, su vulnerabilidad, y en lugar de retroceder, no había ofrecido piedad, sino un tipo diferente de fuerza. No puedo volver, susurró finalmente Mirel, las palabras apenas audibles, pero resonando con una certeza absoluta que la sorprendió incluso a ella misma. El peso se levantó, solo una fracción de sus hombros. La elección, una vez aterradora, ahora se sentía extrañamente inevitable. No hay nada para mí allí. La mirada de Orión se detuvo en ella, evaluando. Luego un lento, casi imperceptible asentimiento inclinó su enorme cabeza. Bien, retumbó, el sonido profundo en su pecho. Perseguir lo que no te quiere es disminuir tu propio espíritu. Un lobo sabe cuándo abandonar un terreno de caza estéril. Sus palabras eran contundentes, desprovistas de suavidad, pero contenían una verdad que resonaba con el naciente desafío que se agitaba dentro de ella. No ofrecía tópicos vacíos, ofrecía una lógica cruda e indómita que hablaba a las partes más profundas y primarias de ella. Este es mi territorio, declaró Orión, extendiendo una mano hacia el denso y sombrío bosque. No es un lugar para los débiles de espíritu. Es duro. Exige fuerza, pero también ofrece libertad para aquellos que están dispuestos a reclamarla. Sus ojos, agudos e inteligentes, se encontraron con los de ella. No eres de mi manada, no tienes vínculo. Aquí seguirás mis reglas, o encontrarás tu propio camino más allá de estas fronteras. Era un ultimátum crudo, desprovisto de las falsas comodidades que había conocido, pero también había una extraña integridad en ello. No le estaba pidiendo que fuera algo que no era. Le estaba pidiendo que reclamara su propia existencia.
Entiendo, dijo Miguel, su voz más fuerte ahora, encontrando una nueva resolución. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una chispa de determinación. Seguiré tus reglas. Un destello de algo ilegible cruzó el rostro de Orión, una sombra fugaz de aprobación. Se dio la vuelta, su poderosa figura moviéndose con gracia silenciosa, un depredador natural en su elemento. Ven, la noche se hace más profunda, y este bosque alberga peligros incluso para quienes lo conocen. Miguel lo siguió, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. El aroma de su almizcle la guiaba a través de las sombras cada vez más profundas. Su presencia era una fuerza palpable, un escudo contra los peligros invisibles de la noche. Se sentía extrañamente segura, a pesar del miedo primario que zumbaba bajo su piel. Esta no era la falsa seguridad de una manada que la había rechazado. Esta era la protección genuina e indómita de un alfa que había elegido reconocerla. La condujo a través de un laberinto de árboles antiguos, sus ramas entrelazándose por encima, creando un túnel viviente bajo la atenta mirada de la luna. El aire se volvió más frío, pero la proximidad de Orión irradiaba un calor sorprendente, un calor poderoso que cortaba el frío. Lo observó, el poder silencioso en su paso, la forma en que sus sentidos parecían estar constantemente alerta, su cabeza inclinándose ocasionalmente, escuchando susurros en el viento que ella no podía discernir. Era una criatura de instinto, perfeccionada por la soledad y la supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en un pequeño claro, dominado por un enorme saliente de roca que formaba un refugio natural. Un fuego bajo crepitaba en su interior, proyectando sombras danzantes contra las paredes de piedra rugosa, y el aroma a humo de leña se mezclaba con el almizcle único de Orión. Era una morada primigenia, escasa pero funcional, que encarnaba el espíritu de su habitante. Una cama de pieles yacía en una esquina, una mesa toscamente tallada y algunas herramientas simples esparcidas cerca. «Descansarás aquí», ordenó Orión, señalando una esquina del refugio, lejos de sus pieles. «Hay bayas y carne seca. Toma lo que necesites». Sus ojos dorados, ligeramente suavizados por la luz del fuego, se encontraron con los de ella. «Y duerme. El viaje ha sido largo y tu corazón está cansado». Mirel sintió un rubor subir por su cuello. Él veía su agotamiento, su estado emocional en carne viva. Asintió, moviéndose sin palabras al lugar designado. La carne seca era dura, pero nutritiva. Las bayas, una explosión de sabor agridulce en su lengua. Mientras comía, observaba a Orión. Se sentó junto al fuego, de espaldas a ella, afilando un cuchillo con movimientos lentos y deliberados. El juego de la luz del fuego sobre las intrincadas cicatrices de su espalda las hacía parecer ondular, vivas con historias no contadas. Su loba, esa parte silenciosa y oculta de ella, se agitó de nuevo. Era un zumbido sutil, una vibración que resonaba con la presencia de Orión, un reconocimiento silencioso del poderoso alfa macho cerca de ella. No era un despertar completo, sino un susurro persistente, un eco débil de lo que otros sentían. «Él te ve», parecía decir. «Él te oye». Se acostó en la cama improvisada de hojas y pieles ásperas, envolviéndose en su capa. El calor del fuego, combinado con el persistente aroma de Orión, comenzó a adormecerla. Pero antes de que el sueño pudiera reclamarla por completo, Orión habló de nuevo, su voz un retumbo bajo. «Tu antigua manada», dijo, sin volverse. «Te enseñaron que tu loba estaba ausente, que estabas rota». Mirel se tensó, sus ojos se abrieron de golpe. «Sí», susurró, su voz tensa por el viejo dolor. Orión finalmente se giró, sus ojos dorados perforando la penumbra. Estaban equivocados. Sus palabras no fueron una gentil reafirmación, sino una declaración de hechos cruda e innegable. «Tu loba no está ausente, Mirel. Está dormida, reprimida, pero está ahí. Lo siento. Un parpadeo bajo tu piel, como una corriente oculta». Hizo una pausa. Su mirada se intensificó.
Responde a la verdad, a la crudeza, al desafío de liberarse. Un escalofrío recorrió a Mirel, no de frío, sino de una posibilidad profunda y desorientadora. Toda su vida había sido definida por lo que le faltaba. Ahora, este alfa, este ser salvaje y lleno de cicatrices, le decía que su mayor vergüenza era simplemente un potencial malentendido. Se le cortó la respiración. ¿Cómo, cómo puedes saberlo?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Orión se levantó, su inmensa figura proyectando una larga sombra sobre ella. Caminó hacia ella, sus movimientos silenciosos y deliberados, hasta que se paró sobre ella, la luz del fuego brillando en sus ojos. Se arrodilló, su poderoso cuerpo sorprendentemente fluido, acercando su rostro al de ella. Su aroma, crudo y embriagador, la envolvió, atrayéndola más profundamente a su órbita. «Porque sé lo que es que te nieguen tu verdadera naturaleza», murmuró, su voz una confesión baja y gutural. «Sé lo que es que te digan que eres demasiado, demasiado salvaje, demasiado peligroso. Intentaron enjaular a mi lobo también. Mirel, pero un verdadero lobo no puede ser enjaulado. Simplemente espera el momento adecuado, la llamada correcta». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de un significado no dicho. Hablaba de sí mismo, sí, pero también de ella. Estaba viendo un reflejo de su propia lucha en ella, un destino compartido de desafío. Su mirada se posó en su cuello, donde normalmente se encontraba la marca de un alfa, un símbolo de pertenencia. No había nada allí para ella. Pero mientras sus ojos se enfocaban, Mirel sintió un extraño calor florecer justo debajo de su piel, un pulso débil, como si algo dentro de ella estuviera respondiendo a su intenso escrutinio. «Tu loba se está agitando, Mirel», susurró Orión, su voz áspera con una intensidad inesperada. Sus dedos, callosos y fuertes, se extendieron, no para tocar, sino para flotar justo por encima de la delicada piel de su garganta. «Oye la llamada a despertar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera siquiera respirar, un aullido repentino y penetrante rasgó la noche, más cercano que cualquiera que hubiera oído antes, un sonido de dolor y furia crudos y desesperados. Fue un sonido que hizo que los ojos dorados de Orión se abrieran de par en par, un gruñido bajo brotando de su propio pecho. Giró la cabeza hacia la entrada del refugio, todo su cuerpo tensándose, irradiando un peligro inmediato y depredador. Ya no la miraba, ya no hablaba de lobas ocultas. Era un alfa en su dominio, alertado de una amenaza. «Quédate aquí», ordenó, su voz un gruñido bajo. Antes de desaparecer, una mancha de sombra oscura que se perdía en el bosque iluminado por la luna, dejando a Mirelle sola con el eco reverberante del aullido distante y agonizante y la escalofriante comprensión de que su recién encontrada y frágil seguridad podría ser mucho más peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. El aullido agonizante rasgó la frágil quietud de la noche, un sonido de un dolor tan crudo y visceral que cortó la compostura de Mirelle, dejándola fría y temblorosa. La repentina partida de Orión, una mancha de sombra tragada por el bosque, la dejó completamente sola, a la deriva en un mar de miedo primario. El calor que él había irradiado, la extraña sensación de seguridad que su presencia había ofrecido, se desvaneció tan rápido como él, dejándola expuesta al frío cortante y a la amenaza resonante. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. Cada susurro de hojas, cada chasquido distante de una ramita, le enviaba una sacudida de terror. Era una simple omega, sin loba y vulnerable, varada en el corazón de una naturaleza indómita, dentro del territorio de un alfa que ahora se enfrentaba a un peligro desconocido. Su primer instinto fue acobardarse, ajustarse la capa y encogerse en las sombras, volverse tan invisible como a menudo se sentía. Pero entonces las palabras de Orión, pronunciadas tan recientemente, resonaron en su mente. «Tu loba se esconde, no duerme. Y un alma que ha sido magullada, sí, pero no rota».
La profunda certeza en su voz había encendido una chispa, una frágil brasa de esperanza que había creído muerta hacía mucho tiempo. ¿Podría ser verdad? ¿Podría su loba, la presencia silenciosa y fantasmal, estar realmente esperando? El recuerdo de su tacto, la sorprendente gentileza de su pulgar calloso en su mejilla, el calor que había florecido en su piel, resonaba con una fuerza desconocida. Él no se había compadecido de ella. La había visto, la había desafiado, y en ese desafío le había dado inadvertidamente algo a lo que aferrarse. Los sonidos distantes de la lucha llegaron a ella, amortiguados por los densos árboles. Un gruñido, un quejido, el pesado golpe de los cuerpos. Se le cortó la respiración. ¿Estaba Orión luchando? ¿Estaba herido? Un nuevo miedo, agudo e inesperado, la atravesó. Miedo por él. El pensamiento fue sorprendente. Lo conocía desde hacía apenas unas horas, pero este temible alfa lleno de cicatrices se había metido lo suficientemente profundo como para evocar un temblor protector en su corazón usualmente plácido. El tiempo se alargó, denso y lento, cada minuto que pasaba una eternidad. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que parecían transformarse en formas amenazantes. Se aferró a su capa, con los nudillos blancos, escuchando, esforzándose, deseando un sonido, cualquier sonido, que señalara su regreso. El silencio opresivo que siguió a la lucha distante fue casi peor que la batalla misma. Luego, un leve susurro, más cercano esta vez, rompió el hechizo. La cabeza de Mirel se levantó de golpe, sus sentidos en alerta máxima. El poderoso aroma de Orión la golpeó primero, más fuerte ahora, mezclado con el agudo olor a sangre fresca y el salvaje olor metálico de la batalla, pero aún innegablemente suyo. Una ola de alivio tan potente que le debilitó las rodillas la invadió. Estaba vivo. Emergió de las sombras, su enorme figura recortada contra la luz de la luna. No solo. Se movía con una sombría determinación, sus ojos dorados entrecerrados, escaneando el perímetro. Pero había un cansancio en su poderoso paso. Sobre su hombro, colgado como una pesada carga, estaba el cuerpo inerte de una gran loba. Mirel jadeó, llevándose la mano a la boca. La loba era una hembra, su pelaje enmarañado con sangre, su respiración superficial e irregular. Su pata estaba torcida en un ángulo antinatural, y una profunda herida sangraba profusamente de su flanco. El poderoso y lastimero aroma de una herida grave y el miedo emanaban de ella. Orión bajó a la loba suavemente sobre un lecho de hojas cerca del fuego, sus movimientos sorprendentemente tiernos para un alfa tan formidable. Se arrodilló a su lado, sus grandes manos sondeando cuidadosamente las heridas, un bajo gruñido de preocupación retumbando en su pecho. Su rostro, usualmente una máscara de estoicismo, estaba grabado con una profunda preocupación. Fue atrapada en una trampa de cazador, explicó Orión, su voz áspera sin mirar a Mirel. Una trampa para presas más grandes. Su manada la abandonó, la dejó morir. Sus ojos dorados brillaron con una furia fría, debilidad, cobardía. Mirele, cuyo miedo por Orión ahora era reemplazado por una oleada de empatía primigenia por la criatura herida, se movió instintivamente. Su mente, usualmente tranquila y vacilante, de repente se sintió clara, enfocada. Esto era lo que ella hacía. Este era su propósito. Cuidaba a los enfermos, a los heridos, a los olvidados. Sus manos, a pesar de su temblor anterior, estaban firmes mientras se arrodillaba junto a Orión, evaluando las heridas de la loba. «Necesitamos agua limpia», dijo, su voz sorprendentemente firme, «y telas para vendajes y hierbas, si tienes alguna». Orión levantó la vista, sus ojos dorados encontrándose con los de ella, un destello de sorpresa, luego algo más, algo parecido a un respeto a regañadientes pasando a través de ellos. «Mi morral, junto a la roca», gruñó, señalando con la barbilla. «Hay algunas cataplasmas». Mientras Orión buscaba agua en un tosco cuenco de madera, Mirel examinó cuidadosamente a la loba. La pata estaba claramente rota,
y la herida del flanco era profunda, peligrosamente cerca de los órganos vitales. La loba gimió, un sonido suave y patético. Sus grandes ojos, nublados por el dolor, se dirigieron hacia Mirelle. «Está bien, pequeña», murmuró Mirelle, su voz suave y tranquilizadora, extendiendo instintivamente la mano para acariciar la cabeza enmarañada de la loba. «Estás a salvo ahora. Te ayudaremos». Mientras sus dedos rozaban el pelaje de la loba, sucedió algo extraordinario. Su loba fantasma, usualmente un zumbido distante, de repente pulsó con una energía vibrante e intensa. No era un rugido, sino un zumbido poderoso, una resonancia profunda que parecía fluir desde su corazón, por su brazo y hacia la loba herida. El gemido de la loba cesó, reemplazado por un suave suspiro, y sus ojos, aunque todavía doloridos, parecieron aclararse, enfocándose en Mirelle, con una comprensión casi humana. Un calor sutil y desconocido se extendió por el pecho de Mirelle, una sensación de conexión que nunca antes había experimentado. Orión regresó, dejando el agua, su mirada fija en Mirelle, su expresión indescifrable. Claramente había notado el cambio, el efecto calmante que ella tenía sobre la criatura herida, el brillo sutil, casi imperceptible, que parecía emanar de ella mientras tocaba a la loba. Sus ojos dorados, usualmente tan agudos y evaluadores, ahora estaban llenos de una profunda curiosidad y un toque de algo más, asombro. «Tú la calmaste», observó, su voz un murmullo bajo y áspero. «Estás sufriendo», respondió Mirelle, su atención completamente en la loba, sus manos ya moviéndose con eficiencia practicada. Tomó las cataplasmas del morral de Orión, sus dedos rozando los de él al hacerlo. El breve contacto envió una sacudida familiar a través de ella, una poderosa oleada de energía que intensificó el zumbido de su loba oculta. Esta vez, Orión no se apartó. Su mano se demoró, su pulgar rozando el de ella, un toque silencioso, casi posesivo. Juntos, trabajaron. Mirelle limpió las heridas, sus manos suaves sorprendentemente fuertes, su concentración absoluta. Orión, con su vasta fuerza, ayudó a entablillar la pata rota, sus poderosos dedos moviéndose con sorprendente delicadeza bajo la guía silenciosa de Mirelle. El aire en el pequeño refugio estaba cargado con el olor a sangre, hierbas y el poderoso almizcle de Orión, pero también con una extraña e innegable armonía. Se movían como si estuvieran coreografiados, dos seres dispares unidos por un propósito común, su comunicación no verbal fluyendo sin problemas. Cuando Mirelle terminó de vendar la herida del flanco, la loba herida, ahora más tranquila, lamió su mano débilmente. Mirelle sintió una conexión profunda, un pozo profundo de compasión desbordándose dentro de ella. El sutil zumbido de su propia loba se intensificó, un ronroneo suave y satisfecho resonando en lo profundo de ella. «Vivirá», dijo finalmente Mirelle, un triunfo silencioso en su voz. Miró a Orión, sus ojos brillando de agotamiento y satisfacción. Orión se encontró con su mirada, sus ojos dorados sosteniendo los de ella, un calor en sus profundidades que no había visto antes. «Tienes un don, Mirelle», afirmó, su voz baja y sincera, un verdadero toque de sanadora. «Fueron tontos al llamarte estéril, sin loba». Extendió la mano, su mano ahuecando suavemente su mejilla, su pulgar rozando la piel debajo de su ojo. «Estás llena de vida, llena de curación, llena de una fuerza que nunca podrían comprender». Su toque fue una revelación, enviando escalofríos a través de ella. No era meramente físico, era un reconocimiento, una validación que resonó en lo profundo de su alma. La loba fantasma dentro de ella se agitó, pulsó, y por un momento fugaz, Mirelle sintió una oleada de poder crudo, una profunda conexión con la naturaleza a su alrededor, con el alfa lleno de cicatrices arrodillado ante ella. Se inclinó más cerca, su aroma envolviéndola, sus ojos ardiendo en los de ella. «Y tu loba, Mirelle», murmuró, su voz un susurro gutural que pareció pasar por alto sus oídos y hablar directamente a su espíritu. «No solo se está agitando, se está despertando,
y está respondiendo a la llamada de Mirele. Sus palabras, una potente mezcla de revelación y declaración, flotaban en el aire, cargadas de una energía innegable y primigenia. La estaba reclamando, no con una marca, sino con su reconocimiento, con el poder crudo de su voluntad de alfa. Y en ese momento, mientras su loba oculta surgía con una fuerza sin precedentes, un nuevo aullido atravesó la noche, no de dolor, sino de desafío, un sonido profundo y resonante que parecía venir de todas las direcciones, rodeando su pequeño santuario, iluminado por el fuego, señalando un nuevo e inminente peligro que amenazaba con hacer añicos su frágil y naciente vínculo. Los aullidos desafiantes que rompieron la frágil paz no eran los lamentos de un alma perdida, ni el grito desesperado de los heridos. Eran llamadas profundas y resonantes, cargadas de agresión y desafío, que resonaban desde múltiples direcciones alrededor de la guarida aislada de Orión. Eran las reclamaciones territoriales de alfas rivales, quizás, o las advertencias vengativas de una manada que se había atrevido a aventurarse demasiado lejos. Orión reaccionó con la velocidad y ferocidad de un rayo. La expresión tierna que había llevado momentos antes, la sorprendente vulnerabilidad en sus ojos dorados, se desvaneció, reemplazada por la máscara endurecida de un alfa guerrero. Un gruñido bajo y gutural brotó de su propio pecho, un sonido tan primario que vibró a través de las mismas piedras del refugio, vibrando a través de los huesos de Mirele. Se giró hacia la entrada, su enorme cuerpo enroscado, cada músculo tenso, irradiando un aura de poder letal. «Quédate detrás de mí», ordenó, su voz un gruñido bajo, sin dejar lugar a discusión. Su mano fue instintivamente a la empuñadura del cuchillo largo y perversamente curvado que llevaba en el cinturón, el metal brillando opacamente a la luz del fuego. Mirelle, congelada en las secuelas de su potente declaración, sintió una nueva ola de terror. Esto era lo salvaje. Este era el peligro crudo e indómito del que Orión le había advertido. Su primer instinto fue obedecer, acobardarse, volverse pequeña e invisible. Pero entonces, su mirada se posó en la loba herida, que gemía suavemente en su lecho improvisado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Una extraña y desconocida ola de protección surgió en Mirele, mezclándose con el miedo, atenuándolo. No solo se defendía a sí misma, defendía a una criatura que acababa de ayudar a salvar, una criatura que Orión había traído a su frágil santuario. Los aullidos se intensificaron, más cerca ahora, acompañados por el pesado golpeteo de patas en la tierra blanda, el susurro de las hojas, el chasquido de las ramitas, múltiples intrusos. Se le cortó la respiración, casi podía olerlos, incluso con sus sentidos apagados, el acre sabor de la agresión, el olor de lobos que no eran de este territorio, no del olor de Orión. Orión salió al claro, una formidable silueta contra el telón de fondo del bosque iluminado por la luna. Se movía con una gracia depredadora, irradiando un poder indómito que parecía ondular en el aire mismo. Era una fuerza de la naturaleza, un centinela de lo salvaje, y mientras estaba allí, desafiando a los intrusos invisibles, Mirelle sintió una profunda oleada de algo parecido al asombro y una lealtad feroz e inesperada. De repente, dos formas oscuras irrumpieron desde la línea de árboles, lobos enormes con pelajes del color de la sombra, sus ojos brillando con amenaza. Eran más grandes que cualquier lobo que Mirelle hubiera visto en la manada de Daven, sus músculos ondulando bajo su pelaje liso, sus colmillos al descubierto en un gruñido que prometía la muerte. No eran meros exploradores, eran guerreros. Orión los recibió con un rugido explosivo, un sonido que pareció rasgar el tejido de la noche. Cambió, no del todo, pero lo suficiente para que su forma humana se estirara, creciera, sus rasgos se agudizaran, sus ojos ardieran con una luz dorada más feroz, sus caninos se alargaran, una energía cruda y primigenia emanando de él. Se movió como un borrón, un torbellino de músculo y furia, encontrándose de frente con el primer lobo. El choque fue brutal, una sinfonía de gruñidos, zarpazos y golpes pesados. Mirelle,
Observando desde la relativa seguridad de la entrada de la guarida, sintió su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que reflejaba la batalla. Su loba, esa parte oculta de ella, se agitó violentamente, no con miedo, sino con un anhelo extraño, casi doloroso. Pulsaba, palpitaba, instándola a avanzar, instándola a hacer algo, a unirse a la refriega, a proteger. Esta era una sensación nueva, una energía cruda e indómita que nunca había experimentado. Mientras Orión luchaba con el primer lobo, el segundo se abalanzó, apuntando a su flanco expuesto. Sin un momento de vacilación, Mirelle gritó, un sonido agudo e involuntario, una advertencia desesperada. Orión, al oírla, se giró, parando el ataque con una patada rápida y poderosa que hizo que el segundo lobo retrocediera, tambaleándose con un aullido de dolor. Sus ojos dorados, ardiendo de furia, se dirigieron hacia Mirelle, una mirada rápida e intensa que contenía tanto reconocimiento como una orden silenciosa de que se mantuviera atrás. La batalla se intensificó. Más lobos emergieron de las sombras, al menos 4 en total, rodeando a Orión, sus gruñidos resonando en el claro. Estaba en inferioridad numérica, pero luchaba con una ferocidad que parecía duplicar su fuerza. Era una fuerza digna de contemplar, un borrón de poder crudo, su forma híbrida humano-lobo moviéndose con precisión mortal, desviando mordiscos, asestando golpes aplastantes. El aire estaba denso con el olor a pino, sangre y el potente y furioso almizcle de Orión, un olor que ahora se sentía extrañamente reconfortante para Mirelle, un faro en el caos. Uno de los lobos, un macho particularmente grande, logró clavar sus dientes en el hombro de Orión. Un rugido de dolor, mezclado con rabia primigenia, brotó de Orión. Se quitó al lobo de encima con una violenta sacudida, pero la mancha oscura de sangre comenzó a extenderse por su túnica. A Mircea se le cortó la respiración. Estaba herido. Sus instintos, perfeccionados por años de cuidar a los heridos, le gritaban. No podía quedarse allí de pie. No lo haría. El miedo seguía allí, pero ahora estaba eclipsado por una urgencia ardiente, una necesidad desesperada de ayudar. Su loba fantasma zumbaba, un ritmo constante e insistente, empujándola hacia adelante. ¡Orión!, gritó, su voz sorprendentemente fuerte, cortando el estruendo de la batalla. Buscó el morral de hierbas, sus dedos torpes, sacando las cataplasmas restantes, su mente corriendo, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Orión, ahora enfrentándose a 3 lobos simultáneamente, le dedicó otra mirada. Esta vez, sus ojos contenían una intensidad cruda, un destello de reconocimiento, quizás incluso una pizca de orgullo, antes de volver a sumergirse en la lucha. Estaba sangrando, pero su determinación era inquebrantable. La batalla se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Orión luchó como una leyenda, un mito hecho realidad, defendiendo su territorio contra todo pronóstico. 2 de los lobos invasores yacían gimiendo, rotos en el suelo del bosque. Pero los 2 restantes, impulsados por un salvajismo desesperado, continuaron su ataque, sus mandíbulas chasqueando, sus garras rasgando. Finalmente, con un último rugido que hizo temblar la tierra, Orión asestó un golpe aplastante en el pecho del lobo líder, enviándolo por los aires. El lobo luchó, se ahogó y luego quedó inmóvil. El último agresor que quedaba, al ver a su alfa caído, soltó un gemido aterrorizado y se escabulló de nuevo en las sombras, desapareciendo tan rápido como había llegado. El silencio que descendió sobre el claro fue abrupto, pesado, roto solo por la respiración agitada de Orión y los gemidos de los lobos heridos. Se quedó en el centro, con el pecho agitado, su poderosa figura manchada de sangre, la suya y la de sus atacantes. Su cambio parcial retrocedió. Sus rasgos se suavizaron ligeramente, aunque sus ojos dorados todavía ardían con un fuego feroz e indómito. Se volvió hacia Mirelle, su mirada recorriéndola, asegurándose de su seguridad, antes de centrarse finalmente en los 2 invasores heridos. No volverán a molestarnos,
gruñó, su voz ronca. Pero siguen siendo lobos, no merecen morir lentamente. Levantó su cuchillo, una sombría determinación endureciendo sus rasgos. ¡No!, gritó Mirel, corriendo hacia adelante, colocando una mano temblorosa en su brazo. Orión espera. Están heridos. Podemos ayudarlos. Orión se detuvo, sus ojos dorados entrecerrándose, estudiándola con una intensidad que le cortó la respiración. ¿Ayudarlos?, se burló, su voz teñida de incredulidad. Invadieron mi territorio, buscaron mi sangre, te habrían matado. Lo sé, susurró Mirel, su mirada inquebrantable. Pero están sufriendo, y puedo curarlos. Igual que la curé a ella, añadió, señalando a la loba que aún se recuperaba en la guarida. Es mi naturaleza, mi propósito. Su loba oculta zumbó, un pulso suave pero insistente, reforzando sus palabras. Era una sanadora. Esta era su verdad. Negarlo incluso a sus enemigos era negarse a sí misma. Orión la miró, su expresión una compleja mezcla de sorpresa, frustración y algo más, un respeto a regañadientes que suavizó las feroces líneas de su rostro. Su mirada se posó en la mano de ella sobre su brazo, luego en su rostro, donde una feroz determinación había reemplazado su miedo anterior. Vio la fuerza en su tranquila resolución, la convicción inquebrantable que irradiaba de ella. Con un lento, casi imperceptible asentimiento, bajó su cuchillo. Muy bien, retumbó, su voz todavía áspera, pero con un toque de algo nuevo, algo sedente. Pero no te acercarás a ellos sin mí, y si se mueven agresivamente, lo terminaré. Mirel sintió un profundo alivio invadirla. Confiaba en ella, respetaba su vocación, incluso cuando iba en contra de sus propios instintos primarios. Le estaba permitiendo ser quien realmente era. Mientras se movía hacia los lobos heridos, la poderosa mano de Orión se posó suave y posesivamente en la parte baja de su espalda. Una promesa silenciosa de protección, un entendimiento compartido. El olor de su sangre mezclado con el potente almizcle de su triunfo llenó sus sentidos, y por primera vez comprendió realmente la profundidad del vínculo que se estaba formando entre ellos. No era uno de deber forzado, sino de pruebas compartidas, de respeto mutuo, de dos almas rotas que encontraban una inesperada plenitud en la naturaleza. Se arrodilló a su lado mientras ella trabajaba, sus ojos escaneando la oscuridad circundante, siempre vigilante. Su presencia era un ancla sólida y reconfortante. Mientras atendía las heridas del primer invasor herido, Mirel sintió la mirada de Orión sobre ella, pesada e intensa. Su mano se movió desde su espalda, trazando un camino por su brazo, su pulgar rozando su muñeca interna, donde el pulso de su loba oculta ahora latía con una fuerza recién descubierta. No eres solo una sanadora, Mirel, murmuró Orión, su voz un susurro bajo y áspero que le provocó escalofríos. Sus ojos dorados, suavizados por la luz del fuego y las secuelas de la batalla, se encontraron con los de ella, llenos de un deseo crudo e innegable. Eres algo más. Eres el fuego que nunca supe que buscaba. Y tu loba, añadió, su agarre se tensó imperceptiblemente en su muñeca. Llama a la mía. Me canta. Se inclinó, su poderoso cuerpo flotando sobre el de ella, su aroma envolviéndola, embriagador y exigente. Su aliento cálido y primario rozó sus labios. Justo cuando pensaba que finalmente la reclamaría, un nuevo sonido, distinto de la reciente batalla, atravesó la noche. Era el agudo y metálico sonido del acero hecho por el hombre, seguido por el distante e inconfundible ladrido de perros de caza. Un sonido que no hablaba de lobos rivales, sino de una amenaza mucho más peligrosa e insidiosa. Una amenaza que cazaba a los cambiantes. ¡Cazadores!, gruñó Orión. Sus ojos se abrieron de par en par, su mano soltando su muñeca, todo su cuerpo tensándose, irradiando una furia escalofriante. Siguieron los aullidos. Están aquí, y no se detendrán ante nada para reclamar su premio. La agarró del brazo tirando de ella bruscamente, pero con cuidado para ponerla de pie, su mirada recorriendo la línea de árboles con renovada vigilancia.
Estamos comprometidos, Mirel. La naturaleza ya no es segura. Debemos huir. El escalofriante sonido del acero y el ladrido de los perros de caza rasgaron la tranquila secuela de la escaramuza de lobos, un sonido mucho más insidioso que cualquier gruñido primario. Era el sonido de la malicia humana, de la destrucción organizada, e inmediatamente galvanizó a Orión. El deseo crudo que había parpadeado en sus ojos momentos antes se extinguió, reemplazado por una furia fría y calculadora. Ya no era solo un alfa defendiendo su territorio, era un guerrero sintiendo a un enemigo más profundo y antiguo. ¡Cazadores!, gruñó Orión, su voz un retumbo bajo y peligroso que vibró hasta en los huesos de Mirel. Su agarre en su brazo era firme, casi doloroso, pero encontró consuelo en la fuerza, la certeza de su presencia. Siguieron la sangre. Están aquí. La empujó hacia la parte trasera del refugio, sus ojos dorados recorriendo la línea de árboles, ya formulando un escape. La loba herida gimió suavemente, sintiendo el renovado peligro, y los dos invasores derrotados, aún recuperándose, se agitaron inquietos. ¿Qué hay de ellos?, preguntó Mirel, señalando a las criaturas heridas, su corazón doliendo con una nueva ola de preocupación. Su loba oculta pulsó con una energía frenética, dividida entre la necesidad de huir y el deseo de proteger. Orión dudó por una fracción de segundo, su mirada parpadeando entre Mirel y los lobos heridos. «Son demasiado lentos», gruñó, un destello de sombrío pesar cruzando sus rasgos. «No podemos arriesgarnos a que nos retrasen. Los cazadores de la manada son implacables». Mirel negó con la cabeza, una feroz determinación endureciendo su mirada. «No, no los dejaré. Los ayudamos. Merecen una oportunidad». Su voz, usualmente suave, ahora tenía una convicción inquebrantable que sorprendió incluso a Orión. Su loba, despertada por la urgencia y su profunda empatía, pulsó con una fuerza que nunca antes había sentido, un rugido silencioso en lo profundo de ella. Orión la miró, sus ojos dorados muy abiertos con una mezcla de incredulidad y algo parecido al asombro. Vio el fuego en sus ojos, el espíritu inquebrantable que había estado oculto bajo años de vergüenza. Vio a su loba, finalmente agitándose, finalmente encontrando su voz, no en un rugido de agresión, sino en un profundo acto de compasión. Los ladridos se acercaron, puntuados por los gritos de los hombres, el tintineo metálico de su equipo. El tiempo se agotaba. «Bien», gruñó Orión, un acuerdo reacio. «Pero nos movemos rápido. Sigue el ritmo. No flaquees». Se movió con una acción rápida y decisiva. Recogió a la loba herida, acunando su enorme cuerpo con sorprendente facilidad, a pesar de su propio hombro sangrante. «Toma a los otros dos», le ordenó a Mirel, sus ojos clavados en los de ella. «Lidéralos, guíalos, tu tacto los calma, tu loba los llama». Mirel, con el corazón palpitante, se acercó a los dos lobos machos heridos. Gruñeron débilmente, sus ojos cautelosos, pero cuando sus manos, temblando ligeramente, se posaron en su pelaje ensangrentado, su loba oculta surgió, una ola de calma fluyendo de su tacto. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos bajos y apoyaron sus cabezas contra ella, una súplica silenciosa de guía. «Seguimos al alfa», les susurró Mirel, su voz imbuida de una nueva autoridad, una confianza que no sabía que poseía. «Manténganse cerca, en silencio». Orión abrió el camino, una sombra oscura y poderosa que se fundía en la penumbra más profunda del bosque. Se movía con una velocidad increíble, su hombro herido aparentemente olvidado, sus sentidos en alerta máxima. Mirel lo siguió, su capa enganchándose en las espinas, sus pies resbalando en las hojas húmedas, pero siguió adelante, los lobos heridos cojeando silenciosamente a sus talones. El bosque, una vez un lugar de refugio, ahora se sentía como un laberinto peligroso, cada sombra una amenaza potencial. Los gritos de los cazadores se hicieron más fuertes, más cercanos. Estaban ganando terreno. Mirel podía oler su aroma humano ahora, una mezcla empalagosa de sudor, hierro y algo sintético. Sus herramientas, sus armas, su aroma le erizaba la piel,
evocando una repulsión primigenia. Por aquí, gruñó Orión, desviándose bruscamente, llevándolos a una densa espesura de arbustos espinosos y raíces retorcidas, un lugar demasiado difícil para que los humanos navegaran rápidamente. Se movió con una facilidad practicada, apartando ramas, creando un camino a través de la maleza casi impenetrable. Se abrieron paso, cada espina un agudo recordatorio del peligro. Mirel sintió un pinchazo en su brazo, un desgarro en su capa, pero lo ignoró, su atención completamente en la ancha espalda de Orión y los lobos heridos que luchaban detrás de ella. Su loba, ahora completamente despierta y pulsando con una feroz protección, pareció guiarla, prestándole una fuerza y agilidad que nunca supo que poseía. Llegaron a un estrecho abismo, una profunda fisura en la tierra, apenas lo suficientemente ancha para que un humano se escurriera. Orión, todavía cargando a la loba herida, la bajó suavemente al suelo. Tú primero, Mirel, ordenó, sus ojos dorados escaneando la pared del acantilado. Deslízate hacia abajo, yo te seguiré. Mirel dudó por un momento, mirando hacia la oscura y rocosa grieta, luego a los 3 lobos heridos. ¿Pero cómo bajarán? Orión soltó un gruñido frustrado. No hay tiempo, los cazadores están casi sobre nosotros, señaló una estrecha cornisa debajo. Deslízate hasta esa cornisa, luego te los pasaré. Con una oleada de coraje, Mirel asintió. Se metió en el abismo, su cuerpo raspando contra la roca áspera, sus manos encontrando agarre en raíces escasas. Se deslizó hacia abajo, aterrizando con un suave golpe en la estrecha cornisa, su corazón palpitando. Orión, con una fuerza y destreza increíbles, bajó cuidadosamente a cada lobo herido, uno por uno, a los brazos de Mirel. Ella los guió hacia abajo, calmando sus gemidos, su loba vertiendo calma en ellos. Justo cuando el último lobo se acomodó en la cornisa, los gritos de los cazadores estaban directamente sobre ellos, su aroma humano abrumador. Orión bajó rápidamente, aterrizando a su lado con un suave golpe, su cuerpo irradiando una palpable tensión. Se apretó contra la pared de roca, acercando a Mirel y a los lobos, ocultándolos de la vista. Podían oír a los cazadores ahora, sus pesadas botas golpeando la tierra arriba, sus voces agitadas resonando. «Están cerca, los huelo», gritó un cazador. «Sangre fresca, por aquí», ladró otro. Mirel contuvo la respiración, apretándose contra el cuerpo duro y poderoso de Orión. Su aroma, una mezcla de pino, sangre y una potente furia primigenia, llenó sus sentidos, un extraño ancla en la aterradora oscuridad. Podía sentir el latido constante y poderoso de su corazón contra su espalda, un ritmo que de alguna manera calmó su propio pulso frenético. Una sombra cayó sobre la entrada del abismo. Un cazador se asomó, sus ojos escaneando la oscuridad. Mirel cerró los ojos con fuerza, todo su ser gritando por invisibilidad. El brazo de Orión se apretó a su alrededor, acercándola más. Bajó la cabeza, sus ojos dorados ardiendo con una ferocidad reprimida. El cazador gruñó y luego siguió adelante. Nada aquí, solo un callejón sin salida. Deben haber ido por otro lado. Sus voces se desvanecieron, el pesado golpeteo de sus botas retrocediendo en la distancia. El silencio regresó, roto solo por los suaves gemidos de los lobos heridos y la respiración agitada de Orión y Mirel. Después de lo que pareció una eternidad, Orión relajó lentamente su agarre, aunque no la soltó por completo. Se giró, sus ojos dorados buscando su rostro en la penumbra. «Se han ido por ahora», susurró, su voz todavía áspera por la adrenalina. «Pero volverán. No podemos quedarnos aquí». Mirel asintió. El alivio la invadió, dejándola débil y temblorosa. Se había enfrentado a cazadores antes, pero nunca así, nunca tan cerca, nunca con una sensación tan profunda de vulnerabilidad compartida. «Los guiaste», murmuró Orión, su mirada intensa, cayendo sobre su mano, que todavía descansaba sobre el pelaje del lobo herido más cercano. «Los calmaste. Tu loba es fuerte, Mirele, más fuerte que ninguna que haya conocido, a pesar de su silencio».
Sus palabras, un testimonio de su fuerza, la llenaron de un calor que ahuyentó los últimos vestigios de miedo. Él la vio de verdad, no como la Omega rota, sino como un ser poderoso, una sanadora con una fuerza oculta. Tomó suavemente su mano, su pulgar calloso trazando las delicadas venas de su muñeca interna, justo donde su loba pulsaba con un poder silencioso. Sus ojos dorados, llenos de una intensidad primigenia, se encontraron con los de ella. Intentaron enjaularte, Mirel, silenciarte, pero solo te hicieron más fuerte. Y ahora se inclinó, su aliento cálido contra su oído, enviando escalofríos por su espalda. Eres mía para despertar, mía para proteger, mía para reclamar. Su declaración no fue una pregunta, sino una verdad poderosa e innegable que resonó en lo profundo de su alma. La estaba reclamando, no por deber o conveniencia, sino por un feroz reconocimiento primigenio. Y mientras sus labios, ásperos y exigentes, finalmente se encontraron con los de ella, una oleada de energía cruda e indómita explotó dentro de Mirelle, encendiendo a su loba oculta con un fuego abrasador e innegable. No fue un despertar suave, sino un rugido poderoso y gutural, una reclamación primigenia que hizo eco de la de Orión, uniéndolos en un vínculo feroz e imposible. El toque fue eléctrico, consumidor, un fuego ardiente en la oscuridad que prometía tanto la salvación como un futuro salvaje y peligroso. Justo cuando sus manos se levantaron para ahuecar su rostro lleno de cicatrices, una luz repentina y cegadora explotó sobre ellos, acompañada de un rugido ensordecedor. Los cazadores habían regresado, y esta vez habían traído fuego. El destello cegador de luz y el rugido ensordecedor del fuego de los cazadores habían sido una puntuación cruda y aterradora para la declaración de Orión. Por un momento que detuvo el corazón, Mirel solo había visto un blanco cegador, sentido solo el calor abrasador y el impacto del cuerpo de Orión mientras los arrojaba a ambos más profundamente en el estrecho abismo. El olor a pino quemado y miedo humano ahogaba el aire, mezclándose con el potente almizcle de Orión, ahora teñido de un filo de furia desesperada. El infierno de arriba los había forzado a un descenso desesperado y sinuoso a través de las profundidades laberínticas del abismo. Orión, a pesar de su hombro herido, había sido una fuerza de la naturaleza, guiándolos con un instinto asombroso, sus ojos dorados perforando la penumbra, buscando constantemente un camino, un escape. Mirel, aferrada a la loba herida, había sentido a su propia loba oculta surgir con un poder sin precedentes. Ya no era un zumbido fantasma, sino un infierno rugiente dentro de ella, agudizando sus sentidos, prestándole una agilidad imposible. Podía sentir los temblores del fuego de arriba, oír el crepitar de la madera ardiendo y saborear el humo acre en el viento. Pero lo más importante, podía sentir a Orión, un faro constante e inquebrantable en el caos. Habían emergido horas después, maltratados y magullados, en una parte diferente del bosque, lejos del claro en llamas. El amanecer, usualmente un gentil heraldo de luz, se había abierto paso entre los árboles en vetas de humo y naranja ardiente, un sombrío eco del terror de la noche. Orión se había derrumbado, el agotamiento finalmente reclamándolo, su cuerpo llevado más allá de sus límites. Mirelle, con su loba ahora completamente despierta y vibrante, había tomado el control, sus manos de sanadora moviéndose con una confianza recién descubierta. Había limpiado sus heridas, aplicado cataplasmas calmantes y acunado su cabeza contra su pecho, su propia fuerza silenciosa fluyendo hacia él. Los lobos heridos también habían sido atendidos, sus gemidos gradualmente reemplazados por las respiraciones superficiales del sueño, su confianza en Miguel absoluta. Las semanas se convirtieron en meses en el corazón profundo del territorio de Orión, un santuario forjado en el crisol del fuego y la huida. La amenaza de los cazadores había retrocedido, aunque nunca desapareció por completo de sus mentes. Habían aprendido la cautela, la vigilancia, un respeto más profundo por los peligros impredecibles de la naturaleza. Mirel,
Una vez la omega silenciosa y descartada había florecido. Su loba, ya no un fantasma, sino una presencia vibrante y poderosa, zumbaba bajo su piel, una fuente constante de fuerza e intuición. No era la loba agresiva y dominante de un alfa, sino un espíritu profundamente compasivo y ferozmente protector, imbuido de una sabiduría antigua y un poderoso aura curativa. Podía sentir la respiración del bosque, oír los sutiles cambios en el viento, entender el lenguaje matizado de las criaturas salvajes. Sus sentidos, una vez apagados, ahora estaban exquisitamente afinados, vivos con una energía vibrante que zumbaba en armonía con el mundo natural. Los lobos heridos, gracias al cuidado inquebrantable de Mirel y al potente poder de su loba despierta, se habían recuperado por completo. La loba, a quien Mirel había llamado Astrid, una desafiante reapropiación del nombre que una vez simbolizó su dolor, era ferozmente leal, a menudo acurrucándose a los pies de Mirel. Los dos lobos machos, una vez invasores agresivos, ahora seguían a Orión y Mirel con una devoción silenciosa, formando el núcleo naciente de una nueva y poco convencional manada. Eran parias, como Orión y Mirel, unidos por la experiencia compartida y una feroz independencia. Orión, sus cicatrices, una vez crudos recordatorios de su brutal pasado, ahora parecían contar una historia diferente, suavizadas por el calor del tacto de Mirele, por la luz en sus ojos. Seguía siendo el formidable e indómito alfa, una fuerza de la naturaleza en su reino salvaje, pero había una nueva profundidad en él, una ternura silenciosa que reservaba solo para Mirel. Sus ojos dorados, una vez perpetuamente sombreados por la vigilancia, ahora a menudo contenían un calor suave y posesivo cuando se posaban en ella. Su vínculo se había profundizado en algo primario, innegable. Ese beso interrumpido en el abismo había sido solo el comienzo. Más tarde, bajo la mirada benévola de una luna nueva, en la tranquila intimidad de su guarida, Orión la había reclamado por completo. Su tacto, una vez vacilante, ahora era confiado y exigente, encendiendo un fuego en Mirel que nunca supo que poseía. La marcó, no con los dientes, sino con un beso profundo y conmovedor que resonó en todo su ser, sellando su vínculo con un reconocimiento primario y espiritual que superaba lo físico. Su loba había rugido su aceptación, un sonido alegre y triunfante que resonó en sus mentes compartidas. Era su compañera, su sanadora, su fuerza silenciosa. Y él era suyo, su alfa, su protector, su amor salvaje e indómito. Mirel estaba de pie junto a la entrada de su refugio, el sol de la mañana moteando a través de las hojas, proyectando patrones cambiantes en el suelo del bosque. El aroma a pino y tierra húmeda, mezclado con el almizcle único de Orión y el creciente aroma de su pequeña manada, era su hogar. Era un marcado contraste con el empalagoso aroma del rastro que había conocido en la fortaleza de Daven. Pensó en Daven, en Astrid, en la manada que la había desechado. El dolor era un eco distante ahora, una cicatriz desvanecida. No sentía amargura, solo un profundo sentido de gratitud. Su traición no la había roto, la había liberado, la había llevado a Orión, a su propio despertar, a una vida más vibrante y verdadera de lo que jamás podría haber imaginado. No era estéril, era fértil con una compasión que nutría la vida. No era sin loba, su loba era un espíritu poderoso y antiguo, un bálsamo para los heridos, un escudo para los vulnerables. Orión emergió de las profundidades de la guarida, su cabello aún revuelto por el sueño, su poderoso cuerpo moviéndose con una gracia silenciosa. Caminó hacia ella, sus ojos dorados cálidos y cargados de afecto, encontrándose con los de ella. Extendió la mano, su mano callosa ahuecando suavemente su mejilla, su pulgar trazando la curva de su mandíbula. Su aroma la envolvió, un abrazo reconfortante y embriagador. «Mi corazón», murmuró Orión, su voz un retumbo bajo y áspero contra su piel. «Cantó para ti mucho antes de saber tu nombre. Mi lobo reconoció al tuyo, incluso cuando se escondía». Se inclinó,
presionando un suave beso en su frente, luego en sus labios, un beso lento y profundo que hablaba de devoción, de posesión, de un futuro entrelazado. La loba de Mirelle pulsó dentro de ella, un zumbido alegre y satisfecho. Ya no huía de la vergüenza, ya no buscaba un consuelo silencioso. Estaba de pie, erguida, abrazada por la naturaleza, apreciada por su alfa, su verdadero yo finalmente revelado. El bosque era su reino, la luna su testigo, y su amor, un fuego feroz e indómito, ardía brillantemente, iluminando su camino hacia un futuro donde dos almas rotas, una vez expulsadas, habían encontrado su imposible plenitud, su verdadero hogar, el uno en el otro. El sol subió más alto, ahuyentando las últimas sombras de la noche, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo en su salvaje y hermoso mundo.